Bueno, colegas, hemos llegado al último vídeo, en principio sobre el capítulo 9, porque ya lo que explicaré hoy, luego el resto ya lo podéis leer vosotros, las últimas dos páginas, de todavía el ataque con lógica modificada, vamos a decirlo así, la lógica de lo real que Lacan propone antes de entrar en la lógica fusil, que va a ser más complicado y que tengo mis dudas de si explicarlo o no explicarlo. Pero yo creo que os puede ayudar, en cualquier caso, los que habéis seguido. Entonces, me sitúo en la página 144. Primero os quería deciros una cosa, y es que recordad siempre que aunque yo a veces me equivoco y saco la idea de masculino o femenino por el camino, estamos hablando de goce y no de identidades sexuales, sino de lados de goce. Las identidades van a salir de aquí, evidentemente, se va a tener en cuenta esto, pero también van a salir de las identificaciones simbólicas e imaginarias. ¿Vale? Y la segunda cuestión que quería explicaros es que en los vídeos, a veces no se ve de entrada, pero si picáis abajo del vídeo para que abra toda la información del vídeo, aparecen links donde van a archivos PDF con los gráficos o con algún texto de mi página web, que a veces me he dado cuenta que no sale a la primera, o sea, tiene que hacerse. Hoy quería plantearos más que nada, no tanto ya, pero ya os he explicado cuál sería la salida normal, la salida habitual, la salida deseada. Y si no es normal, pues la que quisiéramos o la habitual o la que llamarla como queráis, porque parece que en psicoanálisis no podemos poner nunca nada de lo de normal. Y ver un poco los atascos en los caminos de esta dialéctica. Cuando el sujeto dividido, en este momento Lacan es el sujeto dividido, no el parletre, el que recorre estas fórmulas, porque el parletre forma del etre, es el otro lado del sujeto. El sujeto dividido solo depende de la cadena significante. ¿Vale? Entonces, lo que os quería explicar es el problema de que yo os decía que la fémina tiene que, tras hacer la negación especial de la excepción, entrar, y no quedarse ahí de objeto, entrar en el lado, en la función fálica y en el goce fálico, mediante una fórmula clásica, formal, que es la que Lacan utiliza como si fuera especial, pero no, es la normal, que es no existe X que no fe de X con las dos barras rectas, tal como se escribe en lógica formal. Entonces, fijaros, ahí hay que ir con mucho tiento, porque esa fórmula en lógica formal es exactamente equivalente al para todo X, phi de X. Entonces me diréis, bueno, ¿por qué entra de una forma distinta? Hay un punto de diferencia. Primero, de hecho hay dos puntos de diferencia. El primero es que como estamos en lógica modal, ya hemos dicho, puede existir el vacío, con lo cual el para todo X, phi de X, permite que sea vacío, que no haya ningún elemento, no esté habitado el conjunto. Mientras que si digo no existe X, que no phi de X, estoy negando la existencia, o sea, ya estoy asegurando que no hay ninguno. Es más duro. Mientras que la otra, todos puede ser vacío o no. En cambio aquí sí que queda como vacío, que es el punto desde el que ya parte. Luego, esta segunda manera de escribirlo ya tiene un pequeño matiz. Segundo, el problema es que el lado en el que es semejante al anterior, la central exactamente es como un varón, en un todo fálico. Bien está que viene con la dialéctica de haber pasado primero por la primera fórmula, la fórmula de la excepción y la negación de la excepción curvada. Pero es el momento que a veces en las féminas quieren ser varones. Muchas veces incluso lo enuncian, yo quiero ser un chico, a veces de otras formas, quiero tener un pene, también es otra cuestión, pero quiero ser un chico. Cuando una chica o una fémina dice esto, normalmente uno no se preocupa excesivamente, está pensando que está pasando por esa fase. Si fuese al revés, que un varón dice que quiere ser una mujer, que quiere ser chica, la preocupación es máxima. Es decir, ¿por qué? Porque el varón ya se ha salido. Mientras que en este caso simplemente está entrando, pero no acaba de entrar correctamente. Ha entrado todavía en este paso en el que, de alguna manera, está, que es la fase fálica de Freud. Falo sí, falo no, dice Freud. Bueno, pues aquí sería todo fálico o no fálico. Que a veces se ha dicho fálico castrado. A mí no me gusta lo de fálico castrado, ya lo comento ahí,
¿Por qué castrado significa menos phi? Era cuando Freud todavía escuchaba las fantasías de que le cortaban el hace pipí, que decía Lacan. No se trata, el menos phi es otra cosa, esta impotencia es otra cosa. Es decir, yo os digo amputado, es decir, la otra no tiene pene, que no es lo mismo, y eso nos lleva a las tres operaciones frustración, privación, que también comento, pero que ahora aquí no las desarrollo. ¿Vale? Entonces, este punto, en el momento en que está en esta situación, es cuando tiene que empezar a salir de ese goce fálico de nuevo. Como exactamente igual que el varón tiene que salir del goce fálico. Vale. En ese momento pueden ocurrir cosas. Es decir, se puede negar la existencia de la excepción. No existe X que no phi de X curvada. Y si se niega, entonces depende de qué lado se hace. Tenemos posiciones subjetivas de goce totalmente distintas. Por ejemplo, si lo hace un varón, se queda atrapado en el goce fálico in extremus. Por ejemplo, un sacerdote. La religión plantea ese problema. Si lo hace una fémina, puede caer en el estrago. Queda atrapada en el estrago materno. ¿Por qué? Porque como no entra en la función fálica y no acepta ser escogida como objeto por el padre, automáticamente no pasa al padre de ninguna de las maneras, lo que llamamos el padre o la excepción, y se queda atrapada en los estragos. Después hay una cuestión importante que también hay que tener en cuenta. Cuando aquí hablamos de X, hablamos de trozos de goce, no hablamos de significantes. Trozos de goce que queda ambiguo. La sustancia gozante lacaniana queda ambiguo. Puede ser trozos con letras, pueden ser subconjuntos de letras, pueden ser trozos de goce. Si es fálico, estará significantizado, pero si no, no tiene por qué. Es decir, no nos confundamos. Otra posibilidad que hay es que la fémina no pase por la existencia, por la excepción, perdón, no pase por esa excepción, y entre directamente en la fórmula esta, no existe X que no phi de X con las dos barras rectas. Ahí tenemos un trans. ¿Por qué? Porque entra exactamente con un todo, igual que un varón, sin tener la dialéctica primera de haber pasado por la excepción y haber sido tomada como objeto. Es la que se niega a ser tomada como objeto. Otro caso que nos ayuda a entender. Por contra, si lo que se niega es la excepción, pero se niega la excepción con barra recta, es decir, no existe el que no, se niega la excepción, no se niega tener que volver al campo de lo fálico porque fuera en la excepción no hay existencia, no. Volver al campo de lo fálico, en el lado femenino, podemos tener, o en el lado femenino, mejor dicho, podemos tener el lesbianismo. No aceptar ser tomadas como objeto por un varón. Nos abre la puerta al goce lésbico, sobre todo de las que ocupan un lugar más macho, se dice eso. Luego hago unos comentarios sobre el superyo que no voy a repetir porque ya los repetí en el vídeo, ya lo hice en el vídeo de un colega que me preguntó sobre la diferencia entre la voz y el superyo, y ahí ya está hecho. Entonces me paso directamente a la página 145 y ahí os planteo un esquema en el cual lo que intento es colocar fuera de esa elipse lo que sería la existencia. Porque es muy difícil plantear sin nudos, con diagramas eulerianos, el que no hay universo del discurso, porque en el momento en que haces un círculo ya tienes medio universo del discurso dibujado. Entonces, la obra mexicana es la existencia que después, cuando acabemos este seminario, yo intentaré, porque estoy releyendo RSI, explicar RSI, pero explicar RSI como Lacan quiere que se haga la topología, no como lo han hecho los topólogos haciendo modelos. Pero bueno, ahora vamos a seguir con esto. Entonces, hasta ahí no consigue situar la existencia correctamente con los nudos. Vale.
Es importante también tener en cuenta cómo ve un lado al otro, incluso dentro de la misma fórmula. Por ejemplo, cuando el varón, si el varón niega la excepción, no existe x con barra recta, que no phi de x con barra cruzada, ve a la hembra como vacía. Y esto se ve bien y sin valor. Ya de la ética de los varones se ve como tienen un cierto desprecio por las hembras, por las féminas, hasta que de pronto pasan por la excepción. Cuando pasan por la excepción, automáticamente las ven como objetos. Y en cuando tienen el objeto A, las empiezan a tratar de una manera totalmente distinta. Como objetos, pero bueno, pero ya tienen un valor. No fálico todavía, habrá que falicizarlo, pero tienen un valor de objeto. Esto se ve muy bien en la clínica en los niños. Y ya saltamos a una discusión pequeña sobre el incesto, que me parece que es importante, porque el incesto freudiano y lacaniano de entrada es con la madre. Y en cambio, en los análisis de mujeres, vemos el incesto con el padre de la excepción. Entonces, son el mismo incesto y yo creo que no. De la manera que hay una castración y hay otra castración, hay un incesto y otro incesto. Es decir, el incesto con la madre, que es tanto para el varón como para la hembra, es un incesto que en la hembra es asexuado. Es decir, los objetos son los objetos asexuados, los objetos A. Y la hembra recuerda, y durante un tiempo, que es el objeto erótico que tenía, lo tiene la madre, exactamente igual que para el varón. Es el varón que al estar dotado de la cuestión de pene y de falo imaginario, automáticamente se le sexualiza, de comillas, más. Bueno, chicas, no. Mientras que al revés, cuando se pasa al segundo incesto, al incesto con el padre, la hembra entonces sí que se le sexualiza clarísimamente, y al varón se le sexualiza, pero se sexualiza de una manera bastante muy curiosa, porque sobre todo en los obsesivos es el ser enculado por el padre, es decir, es quedar feminizado. Se sexualiza así. Normalmente sí, no se escoge al padre como objeto sexual, excepto la homosexualidad que ya nos lleva a otro camino. Ya no, es otra operación. La positivización fálica, el menos phi, es otra cuestión. No. Los homosexuales pueden estar del lado hembra, fémina, perdón, del lado varón y ser homosexuales. Incluso ser psicóticos y ser homosexuales. Es decir, no hay la homosexualidad, hay las homosexualidades. ¿Vale? Con lo cual, fijaros lo importante que es diferenciar la negación con la barra torcida del existe X que no phi de X, que no debería ser eso, no debería estar fuera, fuera no hay nada, fuera de lo fálico no hay existencia, es el no debe, en la cual aparece una cierta moral, nacimiento de la moral, del negar la existencia de la excepción. Barra recta, no existe X que phi de X con barra con curvada, pero esa negación con barra es tremenda. Hemos visto las consecuencias a las que puede llevar, que son bastante más grandes de lo que parece. Claro, una fémina en ese lado se puede quedar con el estrago, que la atrapada en el objeto materno. ¿Por qué? Y Freud es clarísimo con eso, que dice, hay un momento determinado en que la fémina tiene que virar hacia el padre. Pero claro, ese viraje hacia el padre debe ser pasando por la excepción. Si no, no vira. Y queda atrapada en el goce de la madre. En el objeto de la madre. Eso es un estrago. Aunque tenga el significante fálico. Porque es importante tener una cosa muy clara. Una cosa es tener el significante fálico, lo cual te permite no tener alucinaciones y no tener trastornos del lenguaje. Y otra cosa es tener la función fálica, elevar el falo a función y tenerla bien articulada y bien dialectizada. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, pongo
aquí explico en la página 146 ese momento peligroso cuando Freud dice que la mujer puede hacer una Verunlung, una renegación o una forclusión. Lacan no toma forclusión en absoluto y pasar y enloquecerse. Es decir, es esta posición, la posición de negar la existencia de la excepción, con barra. Es decir, que a veces está, por ejemplo, se puede quedar, en algunos casos, aceptando la cuestión fálica, pero negando eso. Es el caso de la monja. También. Sacerdotes y monjas ahí están bien atrapados y a veces acaban atrapándose al otro lado. Hay un error en la página, me di cuenta, en la página 143, donde hablo de la privación y digo que se inscribe también, se inscribe como frustración para los que están en el Penisnine. No se inscribe. Fue un fallo de memoria. Porque inscribirse quiere decir que había un significante bajo el cual uno se inscribe. Lacan dice se siente. Se ressentir, utiliza el verbo francés, corregirlo. También comento el caso de las TLPs. La TLP a veces enloquecida, que va con la sexualidad, va en escena una tras otra, incluso con los familiares, saltándose la norma del incesto. ¿Pero por qué? Porque como niega la excepción, entonces para poder ser algo, porque niega pero se queda fuera de la función fálica, es decir, no existe, no tiene una existencia ninguna, está en un vacío absoluto. Y la única manera es ser el objeto imaginario de deseo sexual de un supuesto, del antiguo padre, el existe X que no fide X con barra, que yo, el ser que utiliza Lacan ha dicho que no existe, porque si no sería la existencia del padre, no existe, no existe, ¿eh? Con lo cual es una figura imaginaria y ahí quedan atrapadas en esa figura imaginaria una y otra vez gozando y gozando y gozando y destruyéndose. Recuerdo que a Lacan no le gustaba para nada la teoría de Freud de la renegación en la mujer, ¿eh? Y yo creo que es mucho mejor comentar un tema, y con eso terminaré lo de hoy y ya daré por terminado este vídeo. Es que cuando las hembras con personalidades psicóticas, aunque puedan disponer del significante fálico, no pasan a esa fase estructurante o se quedan en la anterior de incesto. Entonces, es una sexuación imaginaria, que es lo de las TLPs que os decía antes. Y ahí es donde se entiende más el paso de la fémina al trans cuando niega esas funciones. O sea, una posibilidad es forcluir al padre de la excepción o negarla formalmente. Ambas impiden entrar en el no existe X que no fide X y a partir de ahí ya no hay manera. Y el paso de hembra a varón también nos aporta una cosa, y es que hay que negar la privación. Mientras que en los lados de trans, a veces, en los lados varones, siempre está la duda del empuje a la mujer, que hay que tener mucho más cuidado. Yo no he visto todavía una fórmula clara para el trans del varón, el varón que quiere hacer mujer. Que no sea el empuje a la mujer, que es otra cosa. ¿Vale? Y a partir de ahí ya hago toda la juntura de las dos, que os expliqué el otro día, las dos posiciones
de pasar del modo vacío de entrada, que pasa, después juntar la excepción, dialectizarla con la negación de la excepción y poco a poco y hacer el mix de todas las fórmulas y para cuadrar hacer lo que os explicaba en el vídeo anterior, que es el un dividido y el no todo para la fémina. Teniendo en cuenta siempre que en los lados masculinos siempre están las existencias tachadas, porque no existen, pero por la vida de las existencias. De tal manera que se hacen las ilusiones de los todos. Es decir, empieza con todos, hay que negarlos todos y acabar en existencias primero no existen y luego después dividirla. Y el lado fémina es al revés, es decir, nunca puede haber ninguna afirmación de existencia, ninguna, porque sería contra la existencia de la mujer, pero al final acaba negándolos todos, que es lo que Lacan nos propone con el famoso pas-tú, ¿no? El negar el todo y entrar a medias ahí en la función. Entonces, hay un momento en que hay una, y con eso termino, pongo la página 148 y releo. El paso siguiente es que, aunque sea regañadientes, después de haber aceptado la excepción, las situadas en este lado deben aceptar en parte ser objeto para entrar en la negación formal no existe X, que no fide X con barras, y articularse los todos de forma distinta. Queremos aclarar, ya que nunca se pone suficientemente énfasis, lo que es nuestra tesis, que el lado varón tiene los topetazos con el todo por la vía de la existencia en contra, y su salida es posicionándose como existencia dividida, mientras que el lado fémina tiene los topetazos con la inexistencia, y su salida es situándose, rompiendo el todo, situándose en parte, dejen decirlo así, para la vía del no todo. Y con esto luego veréis que hay unos gráficos y después ya empiezo a hablar de la entrada, preparo la entrada a la lógica Fuzzy y hago un gráfico con los tres, el espacio fálico, el espacio de los objetos y la existencia fuera. Y luego sitúo finalmente, tal como sitúo las fórmulas de la sexuación, en la cual lo monto de una manera en la cual, partiendo de la excepción, coloco los dos todos uno a cada lado, voy añadiendo las funciones y al final acabo quitando el sujeto dividido y poniendo el un barrado, que queda mucho mejor. ¿Vale? Con eso damos por terminado luego hay un esquema con todas las fórmulas, por si la quieran. Capítulo 9, con la lógica de lo real, tal como yo lo he planteado, ampliando lo de Lacan. Espero que os haya agradado y no os haya roto demasiado las neuronas. Gracias por escuchar.